que puede alterar al alimento como tal. O sea, la temperatura obviamente puede alterar un montón. Así que sí estamos expuestos a un montón de contaminantes naturales y no naturales, que el problema es cuando nosotros los creamos, porque a veces no sabemos, y en la cocina sí, el calor puede cambiar un montón de cosas a nuestros alimentos. Sí hay que tener mucho cuidado. Eh, pero bien, esa es la idea de la materia y viendo algunos temas de posibles contaminantes que nos vamos a encontrar ahí. Ahí salió Emilio. Juliana, ¿tú qué me dices, Juliana, de la materia? ¿Qué expectativas tienes con toxicidad de Mm, los alimentos? o sea, cómo reacciona nuestro cuerpo con algunos alimentos. Ya. Y Ah, tal vez has escuchado sobre algún tóxico que pueden estar en los alimentos a los que estamos expuestos. en realidad no. ¿No? O sea, que alergias, ese tipo de cosas, pero sí, en los alimentos, no, realmente. ¿Qué alergias has escuchado? O sea, yo he escuchado que tienen así alergia como que, o sea, no a alimentos, sino como que medicinas y ese tipo de cosas. Ya, ok. Ujú. Eh, ya, muy bien. ¿Me escuchan ahí? Ahí, por ejemplo, se dañó la otra compu. Escucho. Bueno, sé qué le pasó a la otra compu. Ok, bueno, sigamos por acá. Alguien levantó la mano, ahí. Sí, profe. Quería preguntarle si, no sé si cuenta como toxicidad, por ejemplo, los químicos que le ponen a algunos productos, los vegetales o carnes, cuando los alteran, o sea, digamos que los hacen crecer, pero no es natural. ¿Eso cuenta como tóxico? A las carnes, dices, a los animales, ¿no es cierto? Carnes o vegetales. Ya, ok. Bueno, quizás, no sé, bueno, en otras clases también hablaremos, pero eh, hay que tener en cuenta que lo natural es químico. O sea, pueden haber químicos buenos, químicos malos, el agua es un químico. Y la industria sí nos intenta vender eso de que ahí es más, en Europa se les dice quimiofobia, nos intentan vender miedo a lo químico cuando todo es químico. Y es para posicionar nuevos productos, principalmente orgánicos y un montón de cosas más que hay por el mercado. Entonces, eh, se puede decir, hablar de químicos, pero hay que entender, o sea, por ejemplo, algo natural es el veneno de serpiente y nadie está tomando veneno de serpiente. Igual eso es químico, el agua es química. Pero sí, 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 totalmente de acuerdo. Y es más, ahorita vamos a ir viendo los temas y justo ahí va a estar lo que nos dicen ahí. Eh, lo que se puede agregar a las plantas, a los animales, a todo lo que consumimos y que luego lo podemos consumir de manera indirecta. Eh, lo que vamos a hacer al inicio es igual, primero ver la desinfección de alimentos. O sea, eso va a ser nuestro primer punto a tratar en, en la materia. Eh, cuenta como tóxico el moho. Ya, ahora justo en un tema les voy a preguntar eso. Moho, hongo, entonces estamos dentro del mundo Philus ahí. Eh, ya, entonces lo primero que vamos a hacer en la materia es entender cómo es la desinfección de alimentos. Quizás en otra materia igual van ustedes a ver eh, desinfección, sanidad de alimentos y un montón de cosas. Pero nosotros en esta materia vamos a ver de la forma más técnica y química posible qué es el cloro, porque nos vamos a centrar en el cloro, cómo desinfectar con cloro y vamos a hacer unos ejercicios súper fáciles de desinfección, simplemente para ver que no hace falta tener un montón, en este caso de cloro desinfectante, para tener una acción bactericida. Por ejemplo, el alcohol que nosotros tenemos es al 70, ¿no es cierto? El que vamos echando por todas partes. Ese tiene la capacidad de romper la pared celular de un virus. Me imagino que ya van a ver microbiología igual y ahí hablarán más de eso. Tiene la capacidad de romper
la pared celular de un virus. Pero el alcohol al 90 o al 92 quizás no tiene la misma eficiencia, quizás no tiene la misma capacidad de romper la pared celular, quizás lo deshidrata un poco, pero el virus quizás puede subsistir, a pesar de que tiene mayor concentración. Entonces, no por poner algo en demasía quiere decir que es mejor. Eso vamos a intentar entender con esos ejercicios de cloro y vamos a ver que con un poquito ya está. Y lo de la desinfección es súper importante en alimentos, en nutrición, en gastronomía, en todo lado. Las principales enfermedades que tenemos hoy en día son por transmisión por las DETAs, por las enfermedades transmitidas por alimentos. Eh, Alguien quizás me puede decir con qué desinfectan en casa los alimentos o no los desinfectan. A veces llegan y da un montón de pereza, ¿no es cierto? Estar desinfectando todas las frutas, todos los vegetales. Pero la probabilidad puede ser baja de que nos contagiemos, por ejemplo, de un vegetal con salmonela. O bueno, ya que están en micro, me imagino que van a haber todas las bacterias que nos pueden contaminar, que nos pueden dar una patología. Hay muchas, salmonella, Escherichia coli, Campylobacter, Clostridium, Yersinia, Gisela. Bueno, hay un montón. Y imagino que van a ver de a poquito cada una de esas. Eh, Paola, ¿tú qué me dices? ¿Cómo desinfectan en tu casa los alimentos? Mm, ¿Desinfectan? bueno, siempre hemos, es como que traen frutas y las lavamos, Ya, pero por esto de la pandemia es como que mi mamá compró un líquido. La verdad no sé de qué estaría hecho ese líquido, pero le desinfectaba con eso. Es como que le ponían el agua y ya le dejaba la fruta que unas 2 horas y ahí después ya no podíamos comer. Pero ya, se podría decir que solo con agua, ¿no? solo con agua. ¿Y te acuerdas del Sí. líquido? ¿Te acuerdas del nombre del Em, líquido? no, tal vez hay el envase aquí, pero no sé cómo se llama. Es que me deja ir a ver el nombre y lo que tiene. Ya, sí. A ver. Dale ahí, nos puedes avisar a ver cuál es el que tú utilizas. Ya se prende esto de acá. Ya. Eh, Karen, tú qué me dices? Bueno, en mi casa, por lo general, cuando sabemos comprar frutas, sabemos desinfectarle con vinagre. O sea, primero les lavamos, luego le ponemos en vinagre y les dejamos un rato. En otros alimentos, yo le he visto a mi mamá que sabe utilizar el limón. No sé, dice que para algunos alimentos como que ella siente que es mejor como lavarlos de esa manera. Eso, y también he escuchado que utilizan el bicarbonato de sodio para, igual para desinfectar algunas cosas. Ya, ok, correcto. ¿Alguien está de acuerdo o no está de acuerdo con lo del limón, vinagre o hace lo mismo? Igual, vinagre he escuchado mucho por ahí. Douglas, Profe, bueno, en mi caso, en una ocasión vi un video de un chef que desinfectaba los alimentos con vinagre y con bicarbonato, o sea, los dos juntos. Entonces también lo hago yo, pero no sé si será la manera correcta. ya, ok. Eh, Vamos a hablar de desinfectantes en general igual en esta clase, pero ya que estamos hablando del tema, no es lo más recomendable, por ejemplo, desinfectar con limón. Sí que tiene un pH ácido, pero no tiene la capacidad de romper una pared celular de algunos microorganismos. Quizás algunos sí. Igual el vinagre no es lo más recomendable, porque sí que tiene igual un pH ácido, pero para tener una letalidad bacteriana debería tener mucho tiempo en contacto, media hora o más, o quizás no lo rompe la pared celular. A diferencia del cloro, que el cloro en 30 segundos o un minuto es capaz de romper lo que se encuentre por su paso, en proporciones súper bajitas. Entonces, el vinagre no es lo más recomendable dentro de los alimentos. Realmente no se lo debería usar porque podemos simplemente tener una falsa seguridad.
esa falsa seguridad de que sí está todo súper desinfectado, pero realmente no está. Esa frase creo que usaba mucho en pandemia, ¿no es cierto? La falsa seguridad de que uno piensa que está bien, pero está en un lugar cerrado, hay otras personas ahí, y a veces ni siquiera con la mascarilla quizás avanzaría. Pero bueno, ahí vamos a ver un poquito más de otros desinfectantes y vamos a hacer un par de cálculos súper sencillos, muy sencillos para entender la desinfección del cloro. Y bueno, el agua potable también es súper importante saber que hay que tener agua potable en todos lados. Lastimosamente en algunas partes de Ecuador no hay agua potable. Hay lugares donde solamente llega un tanquero. Entonces sí es complicado que eso suceda en pleno siglo XXI, ¿no es cierto? No, no debería pasar. Pero sucede y sucede bastante. ¿Alguien más tal vez? Ah, Paola, ¿encontraste? No, profe. No, no, no Pero sumó. ya si le veo, ya le digo, ya. Ya, para ver qué es. Profe, Sí, también le dime. quería decir que Mayra Umaña me escribió a pedir si es que por favor le puede matricular. Mayro Maña, a ver. No está matriculada. A ver, de una vez. Está ahorita en la reunión, ¿no? ¿No es cierto? No, profe. Ya, le puedes igual si quieres mandar el link hasta mientras. Con todo el matriculo de una vez. Umaña es, ¿no es cierto? Sí, profe. Ahí va, ahí está. Ya está matriculada igual, le puedes enviar el. Ok, entonces, y aquí está, no, creo quién fue que preguntó, quién me dijo sobre los contaminantes que, por ejemplo, pueden estar en vegetales, en frutas, y vamos a tener una clase justo sobre eso, sobre plaguicidas, pesticidas, estos compuestos que sí pueden ser peligrosos. Eh, Alexandra, tú qué opinas de, o qué has escuchado de los plaguicidas? Ahí está Mayra. Alexandra, no está Alexandra. Se fue Alexandra. Eh, Preguntémosle ¿a quién no le he preguntado? A Mayerly. Mayerly, ¿tú qué opinas? ¿O qué has escuchado sobre los plaguicidas, pesticidas? Eso se escucha mucho, ¿no es cierto? Se escucha mucho por todo lado. Sí, por plaguicidas puedo deducir que es para eliminar las plagas de los alimentos. Ya, correcto, pero ¿qué has escuchado? Que hay, que son peligrosos? ¿Qué te suena los plaguicidas? No, no he escuchado mucho, pero supongo que se utilizan para proteger a los alimentos como tal, pero no sé si tenga algún problema al ingerir nosotros los alimentos. Ya, ok. ¿Alguien tal vez ha escuchado o le tiene miedo a los plaguicidas? No, nadie ha escuchado sobre plaguicidas, pesticidas. Yo, Karen, o sea, yo tengo entendido que más bien eso se utiliza no para agregarles algo en sí a los alimentos, sino para, por ejemplo, en los cultivos, para que las plagas no acaben con estos alimentos, o sea, como para repelerlos o algo así. ya, ok, muy bien. Sí, precisamente en los cultivos se utilizan para protegerlos y para que no vayan plagas, no los dañen y todos los vegetales, frutas estén siempre súper bien. El problema es cuando se los pone en cantidades elevadas, porque también hay una legislación, entonces hay legislación que tengo límites permisibles, porque yo después al cultivo, digamos, tengo unas manzanas, cojo la manzana, llevo a un laboratorio y le digo, hazme un análisis de pesticidas, de plaguicidas, de lo que sea. Y me dicen, tiene tanto por ciento. Entonces, por ejemplo, en la Unión Europea está súper regulado eso. Es muy seguro comer alimentos de ahí en la Unión Europea, en Europa. Aquí no tanto, porque aquí sí se han hecho análisis y se encuentra siempre
pesticidas, plaguicidas por sobre los límites permitidos. Entonces estamos expuestos a comer frutas o vegetales con residuos de pesticidas. Normalmente se queda mucho en la cáscara, entonces así poniéndolo de un plano muy abierto que, que no sería lo más normal, pero muy abierto sería, por ejemplo, si como 3 manzanas al día, comer unas 2 con cáscara y una sin cáscara por si acaso, porque normalmente ahí se puede quedar el residuo de pesticida. Josué, tú levantaste la mano. Ah, sí, profe, tengo una pregunta con respecto a eso. Claro. Como dijeron mis compañeros, se le pone estos pesticidas a las plantas para evitar las plagas, pero también sé que se pone otro tipo de químicos a algunas plantas, yo qué sé, para que crezca un poco más o no sé. Entonces yo me he dado cuenta en un ejemplo que he podido apreciar es que en un invernadero de tomate, con plaguicidas, con varios químicos, el tomate crece un poco más y el sabor también es diferente a un invernadero en el que no se usan este tipo de cosas. Y no sé si es que el sabor cambia por los químicos extra que le ponen o por los plaguicidas. Eso no lo Ya, sé. ya, ok. No debería cambiar el sabor en general, no debería cambiar, pero cuando está mucho más cuidado, el tomate puede crecer mucho mejor. Es como más o menos como un niño que tiene una buena alimentación, va a crecer mucho mejor, va a tener una mejor nutrición. Uno que no tenga todos los cuidados quizás crece menos o tiene algún problema de patologías. Tal vez puede ir por ahí y por eso también sí puede cambiar el sabor un poco, pero no en sí por los plaguicidas o por los químicos, aunque mucha gente sí lo dice. Y ahí es de entramos otra vez a ese campo de la quimiofobia que les decía, de tener miedo al químico. Hay que tener miedo cuando se le pone mucho, pero para eso existe una legislación, porque se ha estudiado mucho y se permite cosas y no se permite otras. Ya se usan cosas que no se permitan, ya estamos hablando de algo totalmente distinto, porque no se lo debería poner, o si se lo pone demasiado. Y en esa clase vamos a ver que sí, que hay algunas cosas súper peligrosas. Pero igual hay otro error que, bueno, el siguiente semestre o en 2 lo vamos a ver en otra clase, cómo las plantas evolucionaron gracias al hombre. Entonces, un tomate hace 2000 años era del porte de un centavo, literal, del porte de un centavo. Y gracias al hombre que lo empezó a cultivar en distintas zonas, vio donde crecía más, le dio nutrientes, es el tomate como es ahora. Y así con todos los vegetales, con todas las plantas del hombre, ayudó a evolucionar a todas las plantas. Y gracias, se puede decir al hombre y no tanto a la naturaleza, tenemos los vegetales, las verduras que nos encontramos ahora, pero va por ahí. No, no habría que tenerle tanto miedo si es que se usa lo que se debe de usar. Y igual orgánico está súper bien. Por ejemplo, la Unión Europea nos compra cacao y ellos piden que el cacao sea orgánico, o sea, con 0 pesticidas, 0%, no se puede usar nada. Y entonces los tienen que cuidar bastante bien. Eso es súper complejo porque se necesita dinero para eso, mientras que con los plaguicidas uno puede preservar mucho más sin incurrir en tanto dinero. De ahí hay otros que están prohibidos, que son súper buenos, pero son cancerígenos total, que son los que dicen ahí compuestos organoclorados. Esos están totalmente prohibidos en el mundo. Y, por ejemplo, en Carchi la otra vez se encontró residuos de organoclorados en una plantación de papa. Entonces, ahí es un problema porque eso está prohibido, no se puede usar. Pero se sabe que en la frontera, por ejemplo, entre Ecuador y Colombia, ahí se puede conseguir esos organoclorados. Son súper buenos, son increíbles, porque botan eso y mata todo y a la planta le tiene perfecto. Entonces el agricultor o la agricultora puede estar mucho tiempo sin hacer tanto, sin tener tanto trabajo, sin que se le pierda las plantas, sin que pierda dinero porque se le daña la cosecha. Entonces por eso usan, pero son cancerígenos totales, incluso hay muchos datos de poblaciones enteras que hace 20, 30 años cuando se usaban, tuvieron cáncer todos. Las personas que regaban con eso las manos súper blancas porque esos pesticidas son súper corrosivos, cáncer a la piel y un montón de cosas más. Entonces, hay pros y contras, pero no hay que tener, como les digo, todo es químico, todo es químico. Y el ejemplo que les puedo dar de eso es, digamos que yo tengo unas conservas de garbanzo. Tengo unas conservas de garbanzo y le añado un aditivo. Los aditivos son estos compuestos que nos ayudan
a tener algo tecnológico en nuestros alimentos. Pueden ser conservantes, pueden ser colorantes, antioxidantes, espumantes, un montón de cosas. Principalmente los conservantes de lo que se usa. Entonces, digamos que yo en esa conserva de garbanzos simplemente cocinados, nada más. Le pongo un antioxidante para que no se oscurezca, para que no se oxide, que puede ser ácido ascórbico. El ácido ascórbico es vitamina C y la obtenemos del limón. Entonces, ya, es un aditivo. Eh, y según la industria, eso sería un químico. Y si yo le comparo con un alimento orgánico, totalmente orgánico, pero yo voy a la parte nutricional, voy a leer la tabla nutricional de ese alimento orgánico y veo que tiene un montón de azúcar y veo que tiene grasas trans. Por más orgánico que sea, ese alimento no es bueno. Por más natural que nos quieran decir, ese alimento nutricionalmente no es bueno. Mientras que el bote de garbanzos, así tenga un aditivo, es perfecto para comer. Es casi lo mismo que comer lo natural, pero está simplemente en conserva. Así que no hay que tenerle miedo a los aditivos, a las cosas que entre comillas nos dicen químicos, porque igual se pone tan poquito que es irrelevante. Es realmente muy poquito lo que se usa de aditivos en la industria, porque no hace falta poner más. Es igual, y siempre veamos los alimentos en su contexto, o sea, en toda la... No puedo verle por ingredientes aislados. Por ejemplo, un caramelo. Un caramelo es malo nutricionalmente, ¿no es cierto? Si a ese caramelo le pongo vitamina C, no pasa a ser bueno, por más que tenga vitamina C, sigue siendo un alimento malo. La vitamina C la como en un pimiento, en la naranja, en lo que yo quiera, pero no en el caramelo. Emilio. Profe, y sobre el atún en lata también entraría ahí el tema de toxicidad de alimentos. O sea, ¿desprende aluminio la lata? ¿O por qué se recomienda mejor, es que lo vas a consumir así envasado, que sea en vidrio, por ejemplo, he escuchado? Ya, o sea, pero ya en sí el alimento una vez que lo abres me estás diciendo, o en general. Diría que en general. Ya no recuerdo si en esta clase, creo que sí, vamos a ver algo de generalidades de nutrición y alimentos, y creo que justo ahí hablamos de conservas. Pero no, las latas que están con alimentos tienen grado alimenticio, tienen una barrera para que no se salga nada de la lata, porque si no, no se lo pudiera vender. Porque igual hay, por ejemplo, atunes que tienen vinagre o que tienen limón, y eso es mucho más corrosivo, pero la lata debe tener un recubrimiento específicamente para alimentos. Cuando le abres, ahí sí hay que trasvasar, porque cuando ya la abriste, sí pueden quedar residuos por ahí, puede haber una contaminación cruzada. Entonces, si ya se abre la lata, sí hay que cambiar. Por ejemplo, no debo guardar la lata en el refrigerador. En ese momento sí debo cambiar de envase inmediatamente. Pero de ahí no, el atún yo le tuviera más miedo. Bueno, es más, no se recomienda, creo que, no recuerdo la cantidad, pero pongámosle en latas chiquitas, más de 3 creo que era a la semana, porque el atún tiene un metal pesado. Bueno, puede tener metales pesados, que puede ser plomo, cadmio y no estoy seguro uno más, pero está asociado con eso. Entonces, en el mar hay mucho contaminante, mucha contaminación, y el atún es un pescado grande. Y se puede comer a pescados pequeños, a peces pequeños que tienen metales pesados también, o algas y un montón de cosas más, y eso se va acumulando en la piel del atún. Y así en muchos pescados. El mar está muy complicado hoy en día. Se han escuchado que el mar está súper contaminado. Bueno, no súper, bueno, sí está súper contaminado, pero nosotros estamos consumiendo muchas cosas que vienen del mar, y podemos estar expuestos a mercurio. Mercurio es el principal metal pesado que puede estar en el atún. Es más, recién leí un libro de un nutricionista súper bueno, y las recomendaciones internacionales de consumo de pescado, sobre todo cuando son grandes, es dependiendo igual la persona. Por ejemplo, una mujer embarazada no debería consumir pescados grandes en su etapa de lactancia, porque si tiene mercurio, esa dosis pequeñita quizás a ella no le hace nada, pero al feto, al bebé sí le puede afectar. Entonces no se recomienda a mujeres embarazadas que consuman peces grandes, y si lo hacen muy poquito, porque pueden estar expuestas a estos metales pesados, al mercurio principalmente.
Ese es el principal. Y el mercurio, me imagino que lo hablaremos, no sé si en esta u otra clase. Es un metal pesado que, por ejemplo, también he visto estudios que puede estar en el té, o sea, la manzanilla, en las infusiones aromáticas que nos venden. Me acuerdo que en otra universidad donde trabajaba antes, hicimos una tesis para medir metales pesados en 3 tipos de tés distintos en el mercado. Creo que era uno de Supermaxi. Bueno, eran 3 variedades, 3 marcas distintas, pero el mismo té. Y en todos había mercurio y en todos había cadmio. No en niveles altos, pero todos tenían. Entonces, puede ser que a veces sí exista nivel alto. En ese caso eran niveles bajitos, pero todos tenían. Entonces, igual la recomendación en ese caso, si tomo muchas infusiones, sería variar de marcas y variar o sea, que no sea siempre manzanilla o que no sea siempre cedrón, siempre ir variando, por si acaso, porque pueden estar contaminados. El cacao, por ejemplo, el cacao tiene cadmio, un metal pesado súper fuerte, y eso es un problema bastante grave en el Ecuador, porque la Unión Europea tiene una legislación que dice cero cadmio o hay un porcentaje ahí. Entonces es un problema para las importaciones, para las exportaciones, lo del cadmio en el cacao. Así que podemos estar expuestos a muchos contaminantes ambientales, los metales pesados. ¿Te habían escuchado de los metales pesados? ¿No habían escuchado de los metales pesados? Eh, es algo que están ahí y como nutrición debemos tenerlos en cuenta porque pueden aparecer en muchos lados. Por ejemplo, lo de los peces. Todos, me imagino que en sus clases les habrán dicho que es muy bueno comer pescado, ¿no es cierto? Es súper bueno porque tiene omega 3, omega 6, dependiendo del pescado, obviamente, pero normalmente los ácidos grasos del pescado son poliinsaturados o monoinsaturados. Aunque tampoco hay que tenerle mucho miedo a los ácidos grasos saturados, dependerá del ácido graso saturado. Eso sí deben de haber hablado, ¿no es cierto?, en alguna materia de los ácidos grasos, de las grasas. O no todavía no hablan de las grasas. Antes se tenía mucho miedo, ¿no es cierto?, a las grasas saturadas. Hay que tenerle miedo a las grasas saturadas. Es más, hoy en día, si les preguntan a sus papás, siempre las grasas son malas, las grasas saturadas son malas. O sea, eso está en nuestro imaginario. Pero la evidencia científica hoy en día nos dice que no todas las grasas saturadas son malas. Y nuevamente, al alimento en su conjunto. No puedo poner a la misma grasa saturada que está en un fruto seco con la que está en un embutido. Pero si la veo como grasa, es la misma. Pero no es lo mismo cuando está en un conjunto que tiene fibra, que tiene compuestos bioactivos, que tiene vitaminas, a otro donde está carne procesada, donde tengo azúcares, donde tengo un montón de cosas que deja de ser bueno el alimento. Igual la leche, en otra clase hablaremos algo sobre la leche, alguna clase sobre la leche. Tiene grasas saturadas, pero debemos ver en su conjunto. Esa grasa saturada de la leche, por ejemplo, la evidencia científica de hoy en día nos dice que no tiene ninguna repercusión a la salud. Obviamente con moderación, ¿no? Si alguien se toma 3 litros diarios de leche va a tener algún problema, pero dentro de lo normal no hay ningún tipo de evidencia que indique ni siquiera sobrepeso u obesidad. Pero hay que ver siempre su conjunto y depende de la grasa saturada también. Por ejemplo, la grasa del aceite de palma, que es el ácido palmítico, que es un ácido graso saturado de cadena corta, no estoy seguro si cadena corta o larga, pero bueno, esa grasa saturada sí tiene incidencia en quizás aumento del LDL o HDL o triglicéridos. Pero no todas las grasas saturadas son malas. Depende y siempre en su conjunto. O sea, yo por eso me imagino que ustedes ya habrán hecho un montón en sus materias de cálculos de nutrientes, de cuántas proteínas y grasas debemos comer al día, ¿no es cierto? Cuántas kilocalorías. O me imagino que este semestre van a hacer eso. Porque ustedes me imagino que hacen los cálculos haces tanto, necesitas tantas kilocalorías, necesitas tanto de carbohidratos, proteínas. Eso hacen la mayoría de nutricionistas, ¿no es cierto? El cálculo de kilocalorías. Yo no estoy muy de acuerdo en eso, porque cuando hacemos eso, yo pongo a los alimentos en el mismo saco. Es como lo que le digo a las grasas. Me da lo mismo el embutido que el fruto seco, porque llego hasta a un tope de kilocalorías por la grasa que está ahí. Pero no es lo mismo, por ningún lado es lo mismo. Por ejemplo,
el consumo de frutos secos o el consumo en general de vegetales y frutas no está asociado a ninguna enfermedad, ningún tipo de patología, ni siquiera sobrepeso y obesidad. Pero los otros sí, y es el mismo componente, estamos hablando de los mismos componentes. Igual, como hablábamos en biología, no es lo mismo el azúcar que está en cualquier producto procesado que el azúcar de las frutas, no tiene nada que ver. Entonces, a veces por hacer esos cálculos yo creo que la gente se pierde un poquito porque simplemente dice, ah, ya llegué, pero estaba comiendo súper mal, pero igual llega a lo que le dice la tablita, lo que sea. Eh, pero bueno, yo por eso siempre digo, hay que ver el alimento en su conjunto y no por ingredientes separados. El ejemplo del caramelo es lo mejor. Son caramelo con vitamina C, sigue siendo un caramelo, no es algo bueno. O en esa conferencia que les dice ver, ¿se acuerdan? Que Colacao o Ricacao, lo que sea, eso tiene un 88-90% de azúcar. Y no porque le pongan hierro, calcio, pasa a ser un producto bueno, sigue teniendo 90% de azúcar. Y eso no lo debería consumir un niño todos los días. Es un alimento súper malo. Pero nos venden que ya está adicionado vitaminas, minerales. Entonces, el padre o la madre que va a comprar eso al supermercado piensa que ese producto es súper bueno porque tiene hierro y tiene calcio y no. Y eso pasa un montón y por eso la sociedad, en general, el Ecuador tiene un problema de sobrepeso y obesidad. Los niños cada vez tienen más sobrepeso y obesidad. Países como España, que antes no tenía obesidad y sobrepeso en niños, ahora ya tienen y bastante alto. Y bueno, más el no hacer ejercicio también desencadena en eso. Así que es un problema lo de la industria alimentaria, cómo nos venden un montón de cosas insanas como que fueran sanas. Cada vez es increíble. Y uno solo tiene que ver las etiquetas y se da cuenta que no tiene nada que ver. Y siempre el mejor producto va a ser el que no tenga etiqueta, siempre. ¿No es cierto? Frutas, vegetales, ese siempre va a ser el mejor. Pero por el otro lado, hay que ver también lo de los plaguicidas, pesticidas. O sea, eso ya las entidades de gobierno deberían ponerle mucho más empeño para que sean más seguros. Después vamos a ver compuestos tóxicos en alimentos. Este es un tema también no tan hablado, pero que está ahí. El mundo vegetal tiene un montón de compuestos buenos, los compuestos bioactivos. ¿Se acuerdan que las plantas generan compuestos para defenderse de plagas? Pero a las plagas obviamente les hace daño, pero a nosotros no. La mayoría son antioxidantes, los compuestos bioactivos son antioxidantes, nos ayudan a luchar contra los radicales libres que se pueden formar en mi cuerpo por el sol, por ingesta de tabaco, por mala alimentación. Pero también pueden generar compuestos tóxicos para las personas. ¿Alguien quizás ha escuchado algo tóxico que puede tener alguna fruta, algún vegetal? Bueno, las frutas no tanto, más los vegetales tienen ahí algunos compuestos medios complicados a manera general. Las frutas, bueno, las frutas quizás en las semillas pueden tener, no sé si han escuchado que, por ejemplo, la manzana en la semilla puede tener cianuro o un derivado del cianuro, pero es muy poquito, o sea, debería comerme, no sé, para tener una dosis letal de cianuro, quizás, no sé, unas 500 pepas o algo así, o sea, es irrisorio, pero tiene ese componente. ¿Alguien ha escuchado quizás en algún vegetal algún compuesto tóxico o en algún grano, cereal? Yo he escuchado en la soya, profe, que puede afectar a la tiroides, pero no recuerdo cuál era el elemento que terminaba afectando, pero has escuchado. Lo mismo también del maní. Ya. Del maní no he escuchado. Del maní no sé, tendría que verlo, no he escuchado. Pero sí, la soya tiene, en ese caso, serían antinutrientes, algunos antinutrientes. Pero por eso le dejan remojando. ¿Se has visto que cuando le dejan remojando sale un montón de espuma? Ahí normalmente perdemos bastante de esos antinutrientes. Y cuando cocinamos la soya, se pierde totalmente. Por eso, sobre todo este tipo de leguminosas, es mejor cocinarlas porque tienen algunos antinutrientes. Eh, Algunos se pierden con el calor, otros no, dependiendo igual el alimento. Eso lo vamos a ver, pero sí, la soya es un gran ejemplo. Con la tiroides no creo que está tan enfocado, creo que más bien está enfocado
con algún tipo de desarrollo de otras hormonas, pero sí, sí tiene algún problema y quizás igual afecta a la tiroides. Como me dijiste la tiroides, ahí me vino a la mente estos compuestos fábicos, no, estos glicoalcaloides. Y también tenemos, es un ácido que ahorita se me va el nombre, que normalmente está en el brócoli, por ejemplo, en el brócoli o los vegetales de ese género, que puede ser la coliflor, eh, la mostaza incluso, el rábano. Todos ellos tienen unos componentes que sí pueden afectar la absorción de yodo en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, una persona con síndrome de Down, ellos tienen un montón de susceptibilidad a tener problemas con la tiroides. Quizás no sería lo más recomendable que ellos coman brócoli, a pesar de que eso sí se pierde con la cocción, pero sería súper arriesgado. O sea, si aquí tengo un componente que puede inhibir la absorción del yodo y se va con el calor, mejor no darle porque quizás igual una parte se quedó. Entonces, sería interesante igual saber si los alimentos están con eso o no, pero al no saber hay que cocerlos. Eso se llama compuestos bociogénicos, así se llaman, son compuestos bociogénicos. Del bocio, precisamente, que te da con lo de la tiroides. Los vamos a ver de manera general, los más importantes porque pueden haber muchos. Igual, muchos están ahí, pero están en cantidades tan pequeñitas que si me los como no pasa nada. Pero hay que conocer que están ahí, hay que saber que pueden estar ahí. Y que quizás una persona así, con una patología, mejor que no consuma. Porque si ya tiene la patología, es mejor evitar. Es como que si yo tengo una alergia, digamos que yo tengo intolerancia a la lactosa, pero baja, muy bajita. Yo puedo comer yogur, porque en el yogur yo pierdo mucha lactosa, entonces me queda muy poquita porque las bacterias lácticas se comen la lactosa. Me quedan muy poquitas, entonces no me afecta en nada. Pero si yo ya empiezo a tener un poquito más de problemas de intolerancia, prefiero evitar. Quizás no hay nada en el yogur, pero prefiero evitar. Entonces igual alguien con una patología, mejor no. Compuestos fábicos, este de aquí les voy a nombrar un poquito porque tiene que ver también con los plaguicidas, la solanina. ¿Alguien ha escuchado sobre la solanina? Hay otro que se llama chaconina, pero la solanina es el principal. ¿Alguien ha escuchado solanina por ahí? Tal vez. No es muy común, creo. Eh, no me suena que lo pongan en noticias o en algún lado. La solanina es un alcaloide que está presente en las papas. Y les digo que es importante porque las papas es uno de los alimentos que más se consumen en el Ecuador. Y bueno, en la región andina se puede decir. En la región andina se consume un montón de papas. Eh, entonces, la solanina es un alcaloide. Los alcaloides, ¿se han escuchado los alcaloides? No, no se han escuchado la palabra alcaloides. No, nadie ha escuchado por ahí. Quizás en las noticias que dicen, capturamos una banda y tenía 15 kilogramos del alcaloide, de un alcaloide. Una banda de narcotraficantes con 15 toneladas de alcaloides. Sí, no, tampoco. Nadie ha escuchado de los alcaloides. La otra vez pregunté y me dijeron que había una banda que se llama Alcaloides, una banda de Quito. ¿Esa se han escuchado? Y, o sea, ¿no se supone que los alcaloides son todas las drogas? O bueno, es el componente principal de lo que están compuestos. Ya, correcto, muy bien, Karen. Sí, precisamente, los alcaloides son otros compuestos bioactivos. Siempre acordémonos que los compuestos bioactivos son, la mayoría pueden ser nutrientes no esenciales o compuestos que generan las plantas que los humanos o los animales no los podemos hacer. O sea, nosotros, las plantas, por ejemplo, pueden hacer muchas cosas en su metabolismo primario, como nosotros. Nosotros, por ejemplo, podemos crear proteínas. Nosotros hacemos proteínas de nuestro cuerpo. Podemos hacer ácidos grasos, no podemos hacer carbohidratos, pero hacemos un montón de cosas. Pero las plantas pueden hacer un montón de compuestos extras porque como no se pueden mover, ellos evolucionaron para defenderse del medio ambiente o del ambiente. Y entre esos están compuestos bioactivos, muchos son antioxidantes como los polifenoles, que son muy buenos, pero también algunas generan alcaloides.
Y precisamente estos, la mayoría son tóxicos, la mayoría sí son utilizados o son extraídos para producir drogas. Por ejemplo, la cocaína. La cocaína se la elabora extrayendo el alcaloide de la hoja de coca. La hoja de coca tiene un alcaloide que se llama coca igual. Entonces se le extrae el alcaloide de la hoja y luego se le hace un proceso químico y por eso se llama clorhidrato de cocaína, porque tiene un proceso ahí químico bastante complejo, donde se usa calcio y un montón de cosas más. Por ejemplo, la amapola. Ciertas, es una variedad de amapola, no todas. Se han visto la amapola, ¿no es cierto? La planta, que es como una hoja que se hace para abajo. Sí, la has visto, Emilia, a la amapola. Antes era común que en algunas casas se encuentren amapolas, pero luego ya no es legal porque algunas de acá tenían alcaloides. Entonces de la amapola sale la morfina, por ejemplo. Sale la morfina que se utiliza en hospitales. Tiene unos 15 alcaloides la amapola. Y de ahí sale el opio. El opio es producto de los alcaloides de la amapola. El opio es una droga súper fuerte que se la viene usando hace 1000 años, Emilio. Sí, solo para despejar una duda, la amapola es este floripondio. Ajá. Ah, ya, ok. Sí he escuchado que suelen hacer como infusiones con eso que terminan siendo sustancias de estupefacientes. Correcto, es que todos los alcaloides atacan al sistema nervioso central siempre. Lo relajan o lo pueden activar. Lo pueden activar también súper fuerte o lo pueden relajar. Por ejemplo, el alcaloide de la marihuana es el THC. Ese es el componente que puede provocar relajación en una persona. Y la amapola, el floripondio, hay algunas variedades, no todas tienen alcaloides, hay algunas variedades que sí. Pero eso se lo viene usando desde la antigua Grecia, o sea, hace 3000 años, o sea, no es algo actual. Incluso existieron unas guerras del opio ahí entre China y creo que fue Inglaterra, súper fuertes, porque se comercializaba eso. Antes no era ilegal ninguna droga, entonces se comercializaba y todo el mundo quería tenerla. Eh, Así que es súper interesante la historia igual de todas estas drogas, porque antes era algo común. Por ejemplo, igual acá en México, los aztecas consumían peyote. El peyote igual es una especie de penco que tiene un alcaloide súper fuerte. Y los chamanes o los médicos aztecas consumían eso y según ellos hablaban con los dioses, pero realmente estaban drogados, estaban en otra, pero ellos asumían que esa planta les permitía hablar con los dioses. Pero obviamente no sabían que tenían un alcaloide y no todo el mundo lo podía consumir, sino solo ellos. Los mayas también tenían una infinidad de plantas alucinógenas y ellos, bueno, siempre ellos lo llevaron al plano místico. Acá igual en el Ecuador las tribus amazónicas, la ayahuasca, lo han consumido por mucho tiempo. La ayahuasca igual es una planta que tiene alcaloides y realmente el alcaloide es el que provoca la alteración del sistema nervioso central de distintas maneras. Pero igual, no todos los alcaloides pueden llevar a estas alucinaciones, hay otros que simplemente son, que pueden provocar hiperactividad, o por ejemplo en la, la valeriana tiene un alcaloide que lo único que hace es relajar al sistema nervioso central. Y por ejemplo, lo que les decía, los químicos y las cosas naturales, todo es químico, o sea, todos estos componentes que les digo son químicos, pero son naturales. Y hay que tener cuidado con las cosas naturales porque lo natural se junta y se acuerdan en biología que hablábamos de los electrones que necesitan estabilidad electrónica para estar tranquilos. Entonces, si es que yo mezclo, por ejemplo, esos jugos que venden en esas carretillas que son naturales y que mezclan un montón de cosas, yo ahí puedo tener una mezcla de componentes súper fuertes y pueden ser que se crean nuevos, buenos o malos. Y malos les digo que quizás nos puede dar una cirrosis hepática si yo consumo eso durante un año. Porque puede pasar. La valeriana, por ejemplo, tiene ese componente, ese alcaloide, que provoca la relajación. Pues la valeriana tiene unos 100 componentes más. Y entre esos componentes tiene unos 2 que pueden dar daños hepáticos súper fuertes al hígado, pero súper fuertes. Entonces, yo no debería consumir la valeriana así siempre. Yo debería consumir el componente de la valeriana que me puede relajar. Entonces, hay que tener cuidado. Yo, en esos almacenes naturistas, a mí me da un montón de miedo porque
todos esos productos no son medicamentos, no son tratados como medicamentos, son tratados como alimentos. Sacan un registro sanitario, ya le pueden poner lo que quieran. Entonces, ahí se puede formar un montón de cosas nuevas, porque cuando yo junto moléculas químicas, se vuelven a unir, se dispersan, se crean nuevos compuestos. Entonces, peligroso, peligroso lo de los naturistas. A pesar que mucha gente piensa que porque es natural es bueno. Y justo ahora en el doctorado que les conté que estoy haciendo, tuvimos una materia de productos naturales y biología. Y ahí veíamos cómo los componentes se pueden cambiar súper rápido. Y cuando es natural es más fácil todavía, porque están ahí a expensas y a temperatura ambiente y pueden variar. Entonces sí hay que tener cuidado con lo natural, entre comillas, porque la gente asume eso, es natural, es bueno. Entonces, la papa, la papa tiene este alcaloide que se llama solanina. O sea, es un alimento normalmente los alimentos que consumimos un montón no tienen alcaloides. Algunos hongos producen alcaloides. Creo que la cebada puede producir el que se llama cornezuelo, si no me equivoco. Pero eso sí son tan fuertes que me como un poquito y me pueden matar. Es impresionante. Hay algunos alcaloides que pueden provocar la muerte porque van al cerebro y atacan súper fuerte. Y por eso una sobredosis de un alcaloide puede traer la muerte. Pero en hongos, algunos alcaloides con una dosis pequeñita, ya una persona puede morir. Emilio. Profe, le quería comentar una experiencia, a ver si es que, o sea, hace sentido con esto de los alcaloides, sí, alcaloide. Y era que algún día que estaba almorzando un puré de papa, o sea, después de que terminé de almorzar me dio como que una hiperactividad, o sea, pero súper fuerte. Y las manos me comenzaron a temblar así y todo, y la pasé como que súper mal, o sea, hasta sentía como que escalofríos en el cuerpo. Entonces no sé si se deba a eso de los alcaloides. Ya, bueno, cuando veamos la clase vamos a ver un poquito más a detalle cuáles son las funciones de este alcaloide. Pero sí, puede ser unos síntomas súper claros. La papa, como les decía, a diferencia de otros productos que estamos siempre expuestos comiendo frutas, vegetales, creo que de los pocos que puede tener un alcaloide, algo que podemos estar expuestos. Y este alcaloide puede igual afectar al sistema nervioso central y los síntomas que te dices son tal cual. Igual pueden haber dolores de estómago, dolores de cabeza, puede haber muchas cosas, pero no debería haber el alcaloide en la papa porque eso debería estar regulado igual. El problema es que la papa, bueno, todos los cultivos, igual asumimos que ya cultivamos y el vegetal ya deja de respirar. El vegetal sigue con vida y sigue procesando o sigue haciendo procesos bioquímicos en su interior. Entonces digamos que ya le saca la papa del cultivo y yo le llevo a mi casa y le almaceno al sol. La papa odia el sol, no le gusta el sol. Entonces se siente indefensa y empieza a producir otra vez el alcaloide. Vuelve a producir y lo produce y lo eleva un montón. Entonces yo ahí ya en casa pudiera, donde lo están almacenando, pudiera generar más alcaloide. O igual si le pongo a mucha luz, no le gusta la luz. Eh, y aquí es algo un poquito paradójico porque igual las personas que solo hablan del orgánico no les gusta escuchar a veces que no siempre orgánico es lo mejor. El cultivo de papa es súper susceptible porque es uno de los cultivos que más se estresa. O sea, si no tiene el agua suficiente, si no le cuido bien, si hay una plaga pequeñita, la papa empieza a generar solanina y genera súper fuerte. Entonces, ese sería uno de los pocos cultivos que yo puedo decir, sí, es preferible con plaguicidas que sin plaguicidas. De manera general, obviamente, porque yo le voy a cuidar súper bien y ahí la papa va a dejar de generar alcaloide. Y por eso les digo que estas personas que pasan hablando del orgánico, todo, que a mí me gusta un montón, pero muchas veces lo hablan sin conocimiento de biología y eso no está bien, porque si no tenemos el conocimiento, no puedo ir diciendo que lo natural es bueno, que el orgánico es bueno, y luego uno se pone a conversar y tiene un montón de conceptos súper errados de los alimentos en general, del azúcar, de tantas cosas. Y es porque simplemente, no sé si es una moda o lo que sea, pero lo ven de una manera muy superficial. Entonces, por eso nosotros en estas clases intentamos ver el concepto real desde el punto de vista biológico. Entonces, si yo le cuido súper bien a la papa y le pongo un plaguicida, pero obviamente en las dosis que es, de plaguicidas que se pueden usar,
la papa va a estar súper bien y no va a generar alcaloides. Pero después del almacenamiento ya depende de nosotros, nunca le pongan al sol a la papa, eh, va a seguir generando alcaloides. Eh, y yo estoy mucho con este tema porque una parte de mi proyecto de investigación de doctorado vamos a analizar, como sí creo que les conté, vamos a analizar cuál era la dieta de los antiguos habitantes de Quito. O sea, vamos a ver en utensilios arqueológicos de hace 2000 años qué tipo de alimentos tenían, buscando proteínas, buscando carbohidratos. Y uno de los objetivos va a ser buscar solanina, porque aquí se consumía papa hace miles y miles de años. Y obviamente antes no se cuidaban cultivos, antes se comía la papa como sea, los cultivos no estaban cuidados, me imagino que lo almacenaban al sol. Entonces es muy probable que nuestros antepasados estaban expuestos a comer solanina. Entonces sería increíble encontrar solanina porque se pudiera ya aseverar que desde ese tiempo estábamos expuestos a contaminantes ambientales de la propia naturaleza, porque antes igual se dice que la naturaleza, que la Pachamama y todo, pero la naturaleza igual tiene componentes tóxicos que nos pueden traer enfermedades, hay que tenerle mucho respeto, no todo lo natural quiere decir que sea bueno, eso hay que tenerlo muy claro, y eso es lo que la industria, como ahora todo el mundo es orgánico, la industria nos vende todo orgánico, todo sin aditivos, sin cosas, y nos vende productos insanos. Por eso les decía que estamos en la etapa de la humanidad con mayor sobrepeso y obesidad. Obviamente somos más, pero en porcentaje nunca ha existido tanto sobrepeso y obesidad. Y recién la Unión Europea, creo que fue hace 2 días, por primera vez puso que, no me acuerdo en que en alguna otra clase igual lo veremos, porque me parece súper interesante, puso que el sobrepeso y la obesidad es una patología que es la puerta para patologías mucho más fuertes. Ya por fin le pusieron ya en papel que es una patología, porque antes no estaba, o sea, igual la gente asume que es algo estético, y no es estético, o sea, ya está bien que la gente se sienta bien con el cuerpo, todo eso, pero si tienes sobrepeso o obesidad, no te puedes sentir orgulloso, tienes que bajar de peso, quizás vas a tener diabetes, hipertensión, o vas a vivir 60 años, o vas a tener una muy mala calidad de vida a partir de los 55 años. Entonces, eso es lo que hay que entender y lo que la gente no comprende. Obviamente, dentro de la nutrición hay que saber decir las cosas, no puedo ir diciendo un montón de cosas que pueden herir a las personas, eso también hay que tener mucho tino al momento de hablar. Pero sí hay que dejar en claro que es una patología y que hay que, como cualquier patología, mejorarla. Y para eso están estudiando ustedes y bueno, muchas personas más. Entonces, bueno, vamos a ver mucho de esos compuestos tóxicos en una clase. Eh, no hay que tenerles miedo, pero hay que saber que están ahí. Hay que saber que están ahí. Las sustancias antinutritivas que van de la mano, eso es más o menos lo que nos decía Emilio en la soya. Normalmente en los vegetales y en las leguminosas nos podemos encontrar algunas sustancias antinaturales que pueden inhibir enzimas, que pueden inhibir la absorción de minerales, la absorción de vitaminas. Eh, y bueno, nosotros no vamos a tener práctica, ahí dice una práctica. No sé si en alguna materia tienen práctica ahorita. Es que como estamos o sea, estamos ahorita con esto del aforo, solo ciertas materias tienen práctica, pero ya que sea el siguiente semestre ya van a poder venir por acá. Ya ahorita en la materia de técnica y dietética tengo prácticas de acá, pero esa la ven creo que en tercero o cuarto semestre, si no me equivoco. Pero ya estamos con aforo bastante limitado, pero ya por fin se puede hacer algo acá. Entonces, asumo que ya en tercero, sí, en tercero creo que ya tienen alguna materia de nutrición que tiene que ser, ahí sí, práctica sí o sí. Pero aquí ustedes van a tener que hacer como en biología algún video. Pero aquí va a ser distinto, quizás va a ser un video donde ustedes busquen alimentos y me cuenten qué tipo de nutrientes, antinutrientes están ahí, qué tipo de tóxicos están ahí. Entonces va a ser más que nada para complementar la clase, que ustedes ya simplemente viendo y obviamente leyendo lo que vamos a ver, vean y digan, aquí puede haber tal, tal, tal cosa. Y sabiendo que si me como no me voy a enfermar, pero está ahí, ese antinutriente o ese compuesto tóxico está ahí. Y si hay una persona con alguna patología medio extraña, mejor que no lo consuma. Como les decía, los niños con síndrome de Down tienen problema de tiroides, mejor no darles alimentos o vegetales que tengan compuestos bosogénicos, a pesar de que se pierdan con el calor.
Entonces, así más o menos van a ser o sea, la práctica o alguna cosa que van a hacer. De ahí, alguien me preguntó, ¿quién me preguntó de los mohos? Alguien me preguntó de los mohos, creo que fue Paola. Yo, profe. Ya, ¿dónde habías escuchado de los mohos o de los hongos? No, sino que solamente al rato que estaba preguntando de lo que puede tratar la toxicidad de los alimentos, se me vino a la mente que tal vez pueda ser el moho algo tóxico. No, no sé. Ya, ok. Sí, bueno, tenemos hongos, mohos que son de la misma familia, cambian un poquito, es de este género Phylum. Eh, ¿Alguien ha escuchado lo que dice ahí? Micotoxinas. Esas sí son graves, por ejemplo, esas sí son graves. Esas sí hay que tener un poquito más de miedo a las micotoxinas, porque esas sí están dentro del grupo de cancerígenos. Hay un lugar donde, no recuerdo ahorita el nombre, donde se asocian todos los alimentos o sustancias que pueden ser cancerígenas del hombre. El tabaco, por ejemplo, está ahí, contaminantes ambientales, y las micotoxinas, algunas están dentro de cancerígenos para el hombre y pueden estar en los alimentos. Entonces, esas sí les puedo tener un poquito de miedo porque esas nos pueden traer problemas a la salud a largo plazo bastante graves. Porque ahí sí, así sea un poquitito, súper poca la cantidad de micotoxina que consuma, me puede traer problemas de la salud a largo plazo y graves problemas de la salud. Y ahí vamos a ver, porque es impresionante la de estudios que hay. Yo tengo algunos estudios que los descargué, cómo se han hecho análisis y un montón de alimentos están con micotoxinas, pero un montón por todo lado, en todo el mundo. ¿Alguien quizás alguna vez ha escuchado de las micotoxinas? No. Bueno, micotoxinas es toxinas de hongos. Las pueden producir algunas especies de hongos, como vemos ahí dice Aspergillus, Penicillium, Fusarium. Ahorita están en microbiología, ¿no es cierto? Tienen o ya tuvieron micro, ahorita. Ahí seguro que en algún punto van a hablar, quizás, pero muy de manera general, de algún hongo y esas Aspergillus es muy famoso. Entonces, estos hongos tienen la capacidad de generar compuestos bioactivos y sus compuestos bioactivos son toxinas, muy fuertes. Igual, lo hacen para defenderse, o sea, están en un lado y ellos generan sus toxinas para defenderse de otros depredadores. Entonces, por ejemplo, Emilio, ¿tú has escuchado? Sí, ahorita que lo menciona, la otra vez escuché sobre este hongo, el Albins candida, y que decía que, bueno, o sea, que, según me dieron a entender, todos lo tenemos, pero llega un punto donde se puede como que extender la proliferación y cuando comienza a morir porque de pronto, bueno, cuando comienza a morir, comienza a soltar ciertas toxinas que generan como que náuseas, mareos y escalofríos y cosas por ese estilo. Ya, sí, bueno, cándida es levadura, es un hongo, ajá, es una levadura. Normalmente las levaduras son súper buenas, pero sí pueden haber algunas que puedan ser tóxicas. Son poquitas cepas. Hay cientos de cepas de levaduras. En todo lado. O sea, ahorita si nos analizamos las manos, vamos a tener un montón de levaduras ahí. Están por todo lado, pero sí pueden haber unas que pueden generar toxinas. Al igual que los microorganismos que van a haber. Por ejemplo, la salmonela, siempre hemos escuchado, ¿no es cierto? Alguien comió, no sé, un sándwich en la calle y tenía salmonela, me enfermo y estoy ahí unos días, quizás con dolores de estómago súper fuertes. Pero la salmonela, por ejemplo, no genera toxinas. Pero la Escherichia coli es otra bacteria que también es patógena. Bueno, hay algunas cepas, no todas son patógenas. Creo que es la 0157, no me acuerdo bien. Esa es patógena y cuando entra a nuestro cuerpo tiene la capacidad de generar una toxina, entonces eso lo vuelve más grave, porque ya cuando pueden generar una toxina como el Clostridium botulinum, ese puede generar la toxina botulínica. Entonces, esa, por ejemplo, a un niño sí igual le puede llevar a la muerte porque quizás no tiene el organismo para defenderse y dependiendo de la cantidad de toxina que bote la bacteria. Y estos hongos generan poquitos, entonces normalmente están en granos, están en el arroz o pueden estar en el maíz, en cereales. Entonces los cultivos que no están, o más bien dicho, si no se almacena bien esos cultivos, los hongos empiezan a crecer y empiezan a botar sus toxinas. Por ejemplo, si ustedes están en su casa y ya digamos que compraron un montón de frutas, cualquier fruta,
y ven que ya me olvidé y todavía tengo ahí, y ven que una está con la mitad o en una parte ya le está creciendo un hongo, que se le ve, ¿no es cierto? Eso, esa parte de moho que es blanca. ¿Qué hacen? ¿Le quitan la parte o desechan? ¿O solamente le cortan y se comen el resto? ¿Qué me dicen? A ver, Anaí, ¿tú qué me dices? Perdón, profe, no lo escuché. Cuando, por ejemplo, tienes una fruta o un vegetal y ya se está dañando y le está saliendo un poquito de hongo o de moho que se le ve claramente el color blanco, ¿le cortas y te comes el resto o ya le botas directamente? Si no es mucho, igual es un poquito. Mm, la verdad es que yo le voto. Ya, ok. Ahí bota, descarta la fruta o el vegetal. Eh, Paola, ¿tú qué me dices? O sea, depende, bro. ¿De Porque qué? si es que está así como que full chiquititito, es como que se le corta esa parte y ya. Creo que lo demás sí vale, ¿no? Bueno, a mi parecer. De ahí ya cuando ya está full, ya le boto nomás. Ya, ok. Ya, entonces más o menos todos creo que hacemos eso, ¿no es cierto? O sea, si está poquito, le quitas, ya si está un montón, ya te da miedo. Pero por regla deberíamos siempre descartar porque si ya está creciendo ahí un hongo, puede ser que sea uno que pueda producir toxinas. Entonces, así sea poquito, puede ser que bote sus toxinas al interior y estas ingresan al interior de la fruta o del vegetal. Y por más que le corte la parte de arriba, que sale de adentro ya tiene la toxina. Emilio. Profe, y ahorita que estamos hablando de hongos, me llamó la atención de que bajo este orden de ideas, el consumir, por ejemplo, estos quesos que son como que fermentados que tienen hongos, o sea, sería como que súper tóxico, súper peligroso. No necesariamente, porque no todos los hongos tienen la capacidad de generar toxina. Entonces, asumo que los hongos que les ponen ahí no tienen la capacidad de generar toxinas, o si no, sí sería súper peligroso, porque crecen un montón y precisamente ellos fermentan ahí un montón de cosas. Y fermentan y dan aromas súper extraños. Pero normalmente no todos los hongos tienen la capacidad de hacer toxinas, algunos sí. Por eso hay que tener cuidado. Si me como, por ejemplo, hay un poquito, no me pasa nada. El problema es que si sigo consumiendo eso, se acumula en el cuerpo, se acumula en el cuerpo. Y luego pues, sí puedo tener daños hepáticos súper fuertes o renales después de algún tiempo. Después, si es que consumieron un montón, sí me puede. Hay algunas historias por ahí. Hay algunos casos en África que murieron como 30 personas por consumir maíz con micotoxinas, pero que habían estado micotoxinas, pero por montón, o sea, estaba súper mal almacenado, justo hubo un montón de aspergillus ahí y murieron un montón de personas directamente, o sea, es como un veneno ahí. De ahí el resto, si son dosis pequeñitas, se puede metabolizar o seguir acumulando. Si es siempre, siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, por eso les digo, esto sí hay que tener cuidado. Y hay narraciones, alguna tarea tendrán que hacer después sobre cómo en la Edad Media hay narraciones de que personas morían por el consumo de alimentos que hoy en día sabemos que pueden tener micotoxinas, en ese tiempo no se sabía, pero las causas de muerte o los síntomas son tal cual por micotoxinas. Obviamente en esos tiempos menos aún se sabía cómo almacenar. Entonces, ese tema sí es un poquito más complejo. El de las micotoxinas, sí, a ese sí le tengo más respeto porque los otros es muy poco probable que un tóxico que esté ahí sea tan fuerte como para hacerme algo. Igual, por eso siempre la recomendación, frutas, vegetales, hay que variar mucho, ¿no? Igual por los pesticidas, o sea, digamos que yo como muchas manzanas, no sería lo más recomendable del mismo lugar, 3 manzanas al día, no sé, digamos 15 a la semana, 40 al mes, del mismo lugar. Quizás ese lugar está con pesticidas o quizás ahí no están almacenándola bien. Entonces, mejor variar, no siempre manzanas, otras frutas de distintos lugares, a veces con cáscara, a veces sin cáscara, aunque la cáscara es súper buena porque tiene fibra, pero como les digo, normalmente los pesticidas, si es que se almacenan, el mayor porcentaje se queda en la cáscara.
puede quedarse en la cáscara. Y aquí lastimosamente en Ecuador no podemos decir que estamos exentos a pesticidas todavía. Es más, nos encontramos prohibidos. O sea, ni siquiera puedo decir que no superan los límites de los pesticidas, sino que todavía usan algunos que no se deben de usar. Y vamos a ver también tóxicos derivados de la manipulación de alimentos. Este es interesante porque esto lo hacemos nosotros. O sea, por ejemplo, si hacemos una parrillada, quemamos la carne, ¿no es cierto? Estamos cocinando la carne a temperaturas por sobre los 500 grados centígrados que puede generar el carbón. Y siempre que exista combustión de materia orgánica, se pueden generar compuestos naturales tóxicos nuevos. Siempre es como en el tabaco. El tabaco es una combustión donde tengo calor quemando hojas de tabaco. Tengo una combustión de materia orgánica. Ahí se generan compuestos súper fuertes, súper tóxicos. El humo hace eso, o sea, el calor hace eso. Y luego el humo lleva los componentes tóxicos y al momento de oler estamos ingiriendo esos compuestos tóxicos. Por eso quemar basura es lo peor que puede pasar porque ahí estoy quemando de todo. Y el calor provoca el cambio de estructura química de cualquier elemento, de cualquier elemento. Y por eso luego vemos quemado, o sea, digamos en la parrillada vemos que está una costrita, ¿no es cierto? Esa parte puede tener un montón de compuestos tóxicos nuevos, tóxicos. No sería lo más recomendable comer esa parrillada, esa parte de la parrillada, por ejemplo. Y ahí vamos a ver cuáles son los nombres de estos componentes tóxicos. Como ven ahí, bueno, ahí están algunos nombres. La mayoría y más complejos son estos piroorgánicos. Emilia, ¿qué nos Profe, comentas? sí, recuerdo que alguna vez había escuchado que cuando vas a hacer, digamos, alguna parrillada y vas a sacrificar al animal, nunca es aconsejable comerse el animal como que de manera inmediata, siempre hay que dejarle con 24 horas que repose por las toxinas que puede producir y esas toxinas creo que van aumentando dependiendo como que del estrés que haya tenido el animal antes de su muerte. Ah, pero tú dices que matándolo al animal, o sea, que le matas y luego te lo comes de inmediato. Ajá, correcto. Ya. Bueno, no creo que sea tan común aquí que yo vaya, o sea, porque debería tener el animal y matarle yo mismo, ¿no es cierto? Entonces medio complicado, pero no sé si tanto toxinas, pero sí es verdad, o sea, y vamos a tener en técnica dietética una clase justo de cárnicos, donde hablamos qué pasa que en el animal, desde que está llegando hasta que sale, porque los animales saben que ya están en algún lugar y se estresan un montón, y cuando se estresan consumen sus reservas de energía, y esas reservas de energía es la glucosa que tienen el ácido láctico, luego sale y empieza a hacer más dura la carne, por ejemplo, de manera muy general, porque es algo más complejo. Y por eso tenemos a veces carnes y hay defectos de carnes que son más oscuras, más opacas o totalmente blancas. Y es precisamente por eso. De ahí de toxinas como tal, no sé si se generen, pero sí es verdad que hay que dejarle algún tiempo, eso se llama maduración, porque hay enzimas en la carne que siguen haciendo procesos y la hacen un poquito más suave. Si yo me la como directo, lo más probable es que sea súper dura, es lo más probable. Lo de las toxinas, no sé, puede ser, no he escuchado, me tocaría ver que se generen nuevas toxinas en la carne. Quizás lo que cambia mucho es el pH, eso sí cambia un montón el pH, porque el pH de la carne está en 7 y luego puede bajar a 4, 4, 5, a 6, dependiendo igual el estrés, todo lo que tú nos dijiste. Entonces sí es una materia sola la de tecnología de carne, entonces es una ciencia lo de las carnes y lo del faenamiento. Eh, pero nosotros vamos a ver una clase completa de eso, donde vamos a ver lo principal, porque a mí me acuerdo que en la universidad me dieron una materia que se llamaba tecnología de cárnicos, o sea, todo el semestre solo era cárnicos. Por eso les digo que es una ciencia total lo de las carnes, pero sí, cambia mucho y sí hay que dejarla reposar, incluso por algunos días, no solamente 24 horas, algunas les dejan ya en refrigeración, pero por 20 días, 25 días, para que se suavice. Eh, entonces, bueno, ahí vamos a ver estos compuestos que se pueden generar. Lo único que les digo, adelantando que no deberíamos abusar de las parrilladas ni de nada que tenga algo quemado. Siempre que vemos algo quemado, ya materia orgánica se quemó y se generaron nuevos compuestos.
químicos naturales malos para nuestro organismo. Siempre que, igual, como una tostada, la tostada está negra, ¿no es cierto? Una partecita. Si ya se me quemó, eso tiene compuestos tóxicos creados por nuestra manipulación. Siempre que se queme materia orgánica, nuevos compuestos, y el tabaco es el mejor ejemplo. El tabaco es malo bueno, el tabaco como los Marlboro, los que tienen los filtros y todo, porque tienen cadmio, tienen un montón de compuestos que le ponen al filtro para que quede bien. Y luego al momento de quemarlo, estoy quemando el tabaco, materia orgánica se está quemando y se generan nuevos compuestos súper tóxicos que están en el humo. Yo aspiro eso y los estoy ingiriendo de manera indirecta o directa. Si es que alguien está fumando al lado mío, igual me está mandando a mí los compuestos tóxicos. Aditivos, bueno, aditivos no sé si avancemos a ver al final, espero que sí, pero los aditivos es lo que les comentaba al inicio, lo que usa la industria de alimentos, o yo si por ejemplo voy a hacer un emprendimiento, no sé, de alguna conserva o de alguna mermelada, puedo poner un conservante, un antioxidante, y la mayoría, bueno, no la mayoría, muchos son naturales, eh, químicos naturales, buenos, por ejemplo la pectina. La pectina se usa para darle espesor a la mermelada. Y la pectina normalmente se la obtiene de la cáscara de la manzana, de la naranja. De ahí se obtiene. La pectina es un carbohidrato como la fibra, pero mucho más complejo. Sí, ¿se han escuchado la pectina? La fibra sí, ¿no es cierto? La fibra sí, sí hablamos en biología. La fibra es un carbohidrato no digerible. La pectina es igual un carbohidrato no digerible, pero es súper complejo. Es una de las estructuras más complejas de la naturaleza, la pectina. Es impresionantemente complejo. En su estructura debe tener no sé, unos 10 tipos de azúcares distintos, de 2, de 3, de 4 glucosas. Y proviene de la oxidación de la galactosa. ¿Se acuerdan de la galactosa? Esta es una oxidación y se llama ácido galacturónico. Es una estructura de carbohidratos súper compleja. Muy interesante, pero muy interesante porque no hay unas estructuras así de carbohidratos en la naturaleza como tiene la pectina y por eso es capaz de almacenar agua y por eso las cáscaras son tan fuertes porque la pectina provoca esa acción dentro del mundo vegetal. Entonces veremos los aditivos que se usa poquito, tan poquito que no le debería tener miedo. O sea, si le pongo conservante me van a decir ponle miligramos, o sea, es nada, es poquito a poquito y están más que estudiados, ¿no? No es que yo digo, oye, tengo un nuevo aditivo y lo voy a vender. No, no se puede. Quizás se demora unos 5 o 6 años para un aditivo salir al mercado o más, porque tienen que pasar un montón de pruebas en animales, de laboratorio, pero un montón, por eso están tan regulados. Entonces, no puedo yo mañana coger y decir, me inventé un aditivo y lo voy a vender desde mañana. No, van a pasar muchos años para que eso pase. Así que no hay que tenerles miedo. Igual el objetivo de esta materia es enseñar los tóxicos en alimentos, pero para no tenerles miedo, porque si yo lo explico así de manera general, no se puede comer nada, absolutamente nada. Es como les dije, el mundo del mar está totalmente contaminado. Los animales, a los pollos les pueden dar hormonas de crecimiento o les dan antibióticos. Entonces ese antibiótico se queda en la grasa. Yo como ese pollo y me estoy comiendo ese antibiótico. Mis bacterias empiezan a crear resistencia a ese antibiótico. Me enfermo y ese antibiótico sin haberlo consumido ya está en mi cuerpo y yo creé resistencia. Entonces, digamos, un médico me manda el antibiótico, ya no me hace efecto. Necesito un montón de ese antibiótico para que me haga efecto sin yo haberlo consumido nunca porque estoy consumiendo la carne. Y eso puede pasar en la carne. Antes había un problema súper grave con eso, ahora un poquito menos. Pero lo de los antibióticos, hormonas, es algo que también está ahí. En los frutas y vegetales, plaguicidas, pesticidas, antinutrientes en granos. O sea, todo tiene un problema, todo. Por eso les digo, en teoría con esta materia no pudiéramos comer nada. Pero no están así, sino más bien hay que entenderlos, comprenderlos y luego sacar nuestras conclusiones y más que nada saber porque como profesionales debemos
por lo menos saber lo básico de todo. No, no voy a hacer un libro, ¿no es cierto? No, no puedo saber absolutamente todo, pero si yo conozco la base y la mayoría de cosas, es muy fácil luego conversar con otras personas que quizás sí son especialistas en ese tema, porque ya tengo la noción. Entonces, ese es el objetivo aquí. No sé si en otras carreras, más bien dicho, en otras universidades hay esta materia o la dan así como está el sílabo de acá, que me parece súper importante en el área de nutrición, también saber un poquito de el otro lado, las cosas que quizás nos pueden hacer bien a la salud y que también hay que tenerlo en cuenta. Listo, entonces, eh, bueno, después nosotros no, perdón, me confundí porque con el otro curso tenemos feriado, nosotros no tenemos feriado en este semestre. Entonces, igual ya después les contaré cuál va a ser el video. Como siempre yo les digo con bastante anticipación para que tengan algunas semanas para que lo puedan hacer. Y aquí sí van a necesitar estar en la materia porque para poder coger un alimento y decir que tiene tal tóxico, hay que pasar la clase, si no, no lo voy a saber. Vamos a tener nuestra prueba de siempre, algunas tareas. Hoy no hay tarea, no tenemos tarea. Pero igual, haremos cosas muy parecidas a lo que hicimos en biología, más o menos igual. Así nos vamos a manejar en esta materia. Y igual voy a hacer bastantes preguntas, como siempre se hace, para saber su opinión, no tienen que saber, es su opinión y para poder igual debatir un poquito. Me gusta un montón cuando me dan casos que ustedes han escuchado, que quizás yo no he escuchado, para poder saber más y luego investigar si es el caso. Entonces, por eso es bueno ahí que todos conversemos y podamos dar nuestra opinión.